La frase es tremenda. Es en Argentina. Decime dónde está tu macho. El brutal femicidio por una infidelidad inventada por un amigo. Aquí está la gran putada. No. Vaya tela, tío. O sea, todo está mal en esta historia, todo está mal. Todo está mal. Tony Retamozo, de 32 años, se inventó que un compañero suyo de trabajo y compañero también de su amigo, bastante violento, Carlos el Chino Segovia, tenía un affair con la mujer de este. Eso era mentira. Este lo creyó, mató a la mujer a golpes con la ayuda de este amigo y luego fue a buscar al supuesto amante de mentira. Fue a buscarlo, se defendió como pudo con un palo mientras el otro tenía un cuchillo, lo hubiera matado, y consiguió aguantar hasta que llegó la policía. Y todo porque este hijo de la gran puta le tenía rabia al otro, al que llaman el pelado, y echó mierda para que el otro le hiciera algo. Por supuesto están detenidos ya, ellos dos, y vamos a ver qué pasará, pero la mujer ya está muerta. O sea, eso ya no se puede recuperar por mucho que les caigan 80 años. El que mató, o sea, perdón, el amigo que se lo inventó ayudó a matar a la chica. Sí, sí, la aguantó y o sea, estaba ahí, en la escena. Hostia, tío. Muy fuerte. Es increíble. O sea, es Eso es un que homicidio. como está todo mal, pero... ya no dices, bueno, pues nada, menuda mierda de todo. O sea, Es un caso donde todo está mal, porque primero todo ya fatal. está claro que el asesino, independientemente de que el otro le envenenara la mente, Es un asesino ya es un hijo de la igual. gran puta, es un el asesino. otro Y es si doble seguramente la pobre mujer ya tendría que estar masacrada, porque Fua, esto no chaval. viene de la nada. Esto no viene de la nada. Pero mucho tiene que odiar el amigo para Sí. inventarse... O sea, a la mujer me refiero. Para inventarse eso, ¿no? A lo mejor no esperaba que la mujer recibiría tan fuerte y solo recibiría el otro, el archienemigo. Ya. ¿Vosotros os creeríais si un amigo vuestro, alguien de confianza, os dice que ha visto a vuestra pareja, en el caso de que tuvierais, con otra? Hombre, yo creo que obviamente si te dice alguien, un amigo tuyo, si es amigo, te lo vas a creer, pero obviamente lo contrastas con la persona, ¿no? Digo yo, no vas directamente a reventar. ¿Y tú? igual. ¿Te lo creerías? Teniendo en cuenta, cuando hablamos de amigo, hablamos de esos Muy amigo, sí. 1, 2, Persona muy 3, íntima, sí. Sí, como muy mucho que amigo, puede sí, haber sí, en sí. alguien. Si ese me lo cuenta, obviamente me lo creería, pero desde luego la reacción no es ir a matar a nadie. Y te Es digo sencillamente, más. vale, te creo, voy a gestionar esto como buenamente Te digo pueda. más, os digo más. Si vosotros vierais a la pareja de un amigo vuestro, muy amigo, que se está dando Sí. el lote en un sitio, Sí, lo diríais al amigo. sí. Tú lo dirías seguro. Yo también. Y tú también lo dirías seguro. O sea, os meteríais Igual un no- poco en la relación, Sí. No, pero igual yo no lo diría igual... aun sabiendo que a lo mejor el otro no se lo cree y perdéis a ese amigo, que esto ha pasado. ¿Lo haríais? A ese 1, 2, 3 amigos, sí. Yo igual no en plan, es una hija de puta... No, pero se le dirías, tú le Yo dirías, diría, he visto, ojo, he visto esto. Tú he haz visto- lo que quieras. lo he O habla visto. con ella. lo he visto. O con él. Tú lo dirías, lo he visto. Sí. Yo creo que... Si lo veo, sí. Si lo veo, sí. Si es mi amigo, claro. Sí, sí, una persona íntima, una Sí, amiga, sí, un sí. amigo. Sí, sí, sí. Yo también lo diría. Sí. Sí, Aunque al la... final, Vale, ¿y si la pareja es amiga tuya también? eso, que de hecho creo que un día lo hablamos aquí en The Wall Project, no sé con quién, no recuerdo con quién era, pero es un tema muy interesante, pero claro, si aquí hay una amistad doble, Es que eso es una putada. yo lo que haría es ir a hablar con la infiel, si es amiga también, con la infiel. En plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, yo he visto esto y no me lo niegues. Entender por qué. Y entonces yo la invitaría repetidamente a que de alguna forma solucione esto con mi otro amigo. También depende de quién eres más amigo, porque siempre Claro, eres que más es, amigo Ya, no, difícil, no, de es otro. difícil que casualmente, insisto, yo es que no creo que una persona tenga más de auténticos 2, 3 Tiene que darse mucha amigos. casualidad. Qué casualidad que Sí. 2 justamente sean pareja, pero bueno, en ese caso quizá la forma es lo que dices, oye, hablo con quien Uno lo a ha uno, hecho, vamos a intentar... O con la otra también, con la otra persona, ¿no? ¿Con ambos por separado o qué? Sí, bueno, sí, bueno, Imagínate, creo que- vamos a venir los dos aquí. Sí, Terapia. claro, tenemos que ¿Qué ha hablar, pasado? tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Hostia, esta es la Tenemos que frase hablar. definitiva ya, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Terapia de pareja. Y luego es cuando te revelas y dices, y yo soy también el que se ha follado. ¡Tararán! Y que pase lo que Dios quiera. Pero sí que creo que es bueno decírselo bien, no de forma sensacionalista, ni poniendo más histeria, No. sino de forma fría. Ha He pasado visto esto, esto, que haz lo lo que sepas, y quieras. tú ya Claro. tienes que administrar
tu vida. Pero sí que también se lo diría, porque además si es un amigo o amiga tuya, se lo merece. Se merece saber la verdad de dónde se está metiendo. Es que esa parte, hablamos siempre mucho de la fidelidad, infidelidad con respecto a la pareja, pero volvemos a lo mismo. Para mí es tan importante lo que es la fidelidad e infidelidad con un amigo. Que esa relación muchas veces se menosprecia, ¿no? En plan, bueno, el amigo es una cosa... Ya. Un amigo para mí es una relación súper importante. Sí, un amigo de verdad es una relación muy importante. Y yo creo que hay que cuidarla tanto, no más ni menos, pero tanto como la relación sentimental o como otros tipos de relaciones. Eso es verdad.